Nosotros tenemos unos compromisos muy específicos con los temas climáticos y parte fundamental de esos compromisos pasa por la banca, ¿no? Nosotros hemos calculado que la mayoría, y no quiero decir porcentajes, pero puede ser desde el 70% en adelante, los capitales que fluyen hacia los temas de mitigación y adaptación al cambio climático pasan por la banca. En Colombia hoy tenemos 11 bancos que tienen productos financieros verdes. Y esos 11 tienen productos, por ejemplo, para energía, relacionados con temas energéticos. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Ricardo, tu trayectoria ha sido financiera. O sea, yo te conocí hace muchos años y eras el financiero de una gran empresa y has transcurrido en ese mundo. Yo no soy financiero, pero quiero que nuestro podcast de hoy no vaya a atemorizar su título a la gente que no es financiera, porque esto que estamos viendo aquí es muy interesante. Y en esa mirada no financiera que yo he tenido, lo que puedo decir es que no hay almuerzo gratis, todo lo paga alguien siempre. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, todos estamos hablando de transición energética, desde la generación, la transmisión, hemos hablado mucho pues aquí de toda la cadena, de lo importante que es que haya esa transición, pero la otra pregunta que nos hacíamos es, ¿eso vale un platal? ¿Eso Así es. cuesta mucho? Y nos preguntamos entonces, ¿quién va a poner esa plata? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las fuentes de financiación para eso? Entonces, a nuestros oyentes, que entre otras cosas, Ricardo, te digo, son unos en Spotify, pero son más o menos 4 veces esos en YouTube, y a nuestros televidentes les damos la bienvenida a cómo financiar la transición energética. Perfecto, Gonce. Y es que esa es la pregunta del millón. Cuando se habla de trillones de dólares a nivel de necesidades de inversión para la transición energética en todo el planeta, ¿de dónde va a venir ese dinero? Incluso cuando uno se viene para Colombia, uno de los argumentos más complejos que nos ha tocado estar comentando en los últimos años es que efectivamente el costo de inversión en Colombia hace que los kilovatios en Colombia salgan más costosos. Es decir, el costo de operar en Colombia, de conseguir financiamiento en Colombia, las tasas de interés tan altas, ha hecho que hacer proyectos requieran pues un costo mayor y precisamente pues el kilovatio va a costar un poquito. Pero también en el mundo hay una tendencia espectacular y es que las entidades multilaterales, los bancos, todos empezaron a montar líneas verdes, Ujú. líneas que permitan acelerar la transición en diferentes temas, desde eficiencia energética hasta plantas renovables, temas de descarbonización. Y en este mundo hay de todo, hay un poquito de todo. Y te digo, Gonza, todos los días hay cosas nuevas y hay cosas Ujú. que se están haciendo. Y creo que la invitada que tenemos hoy nos va a ayudar a darle claridad a ese mundo tan importante, porque sin ellos no habría transición. Así es, son las bancas multilaterales, las bancas de diferente tipo que ponen una apuesta muy importante, no solamente pues el billete por decirlo así, sino que está atado al cumplimiento de alguna meta o a unas, dijéramos, especificaciones ese crédito que lo hacen más sostenible. Ya es Marcela Ponce, que además Marcela está desde México hoy y nos va a acompañar en este podcast para contarnos un poquito de ellos en la IFC, una de esas bancas multilaterales, cómo están viendo América Latina, cómo están viendo Colombia y cómo, si alguien está viendo este podcast y está interesado en un proyecto, financiarlo atado a unas capacidades que tenga sostenibles, pues va a encontrar aquí unas soluciones. Marcela, bienvenida, la arquitecta que se fue al mundo de las finanzas sostenibles. Hola Gonzalo, hola Ricardo, qué gusto verlos y muchísimas gracias por la invitación. Aquí feliz de hablar de este tema que para nosotros es importantísimo desde IFC porque nosotros tenemos unos compromisos muy específicos con los temas climáticos y parte fundamental de esos compromisos pasa por la banca, ¿no? Nosotros hemos calculado que la mayoría, y no quiero decir porcentajes, pero puede ser desde el 70% en adelante, los capitales que fluyen hacia los temas de mitigación y adaptación al cambio climático pasan por la banca. Entonces es un componente fundamental, como lo decía Ricardo, para sacar adelante esos proyectos que nos van a llevar a esa transición. Así es. Marcela,
La IFC para el grupo en donde nosotros trabajamos pues ha sido un socio clave en momentos difíciles de la economía, en momentos críticos. Me acuerdo por allá en el 1998. Ahí se va dando la gente cuenta un poquitico de la edad, Gonzalo, pero bueno, hay que seguir. Y me acuerdo mucho que en los momentos más difíciles de las economías de estos países, especialmente la colombiana, ustedes han sido el socio del sector privado y han ayudado mucho. La gente, por dicho, ¿por qué no nos das el speech de qué es la IFC y un poquitico qué es esa dependencia del Banco Mundial y un poco el rol que le ayuda a jugar a Colombia y a las empresas en Colombia? Sí, claro que sí. Muchas gracias porque es una introducción importante. A veces siempre empezamos nosotros estas cosas pensando que todo el mundo sabe que es IFC, así que te lo agradezco. Nosotros, IFC, somos la Corporación Financiera Internacional, somos parte del grupo Banco Mundial. Esto quiere decir, el Banco Mundial es muy conocido, digamos, pero somos hermanitos y el Banco Mundial sirve al sector público principalmente y nosotros servimos al sector privado. Nosotros dentro de nuestro ADN, aun cuando no existían los objetivos de desarrollo sostenible, estaba la sostenibilidad, la erradicación de la pobreza, la prosperidad para todos, el cuidado del medio ambiente, y eso ha estado en el ADN desde siempre. Estamos presentes en más de 180 países y en esos países en donde estamos tenemos oficinas o tenemos representación y servimos básicamente al sector privado. También nos involucramos con el sector público porque tenemos diferentes unidades dentro de IFC que han ido cambiando en el tiempo, pero que tenemos relaciones bien importantes con los gobiernos que nos permiten trabajar con el sector privado. Y para darte un ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en este tema climático, trabajamos con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera, en el desarrollo de la taxonomía verde, que ha sido fundamental para que lleguemos a que el sector privado entienda que es un activo verde, que el sector financiero entienda y cómo lo financio, ¿no? Eso somos nosotros desde IFC. Tenemos compromisos, como decía, de cambio climático súper importantes hasta el 2025, que nosotros ahora empezamos, digamos, el año fiscal 25. Teníamos un compromiso de que el 35% de lo que hagamos, de lo que financiemos, tiene que tener un cobeneficio climático y nos hemos comprometido a que en el año 2025, que es el año calendario, quiero decir, pues vamos a tener que estar alineados completamente a París en todas las transacciones que tengamos, ¿no? Entonces, es un poco una visión así amplia de lo que somos. Marcela, pero entonces muy bien entender IFC y esas metas que tienen, pero ya también siguiendo con las definiciones que son unas finanzas sostenibles o verdes, porque también la gente cada que uno habla de esto le dice, pero ojo con el greenwashing, ojo, pero espérate, definámoslo antes qué es para empezar después a calificar si es greenwashing o no, cualquier tipo de actividad relacionada pues con el cuidado del medio ambiente, pero ¿qué son finanzas sostenibles? Gracias por la pregunta también. Voy a empezar haciendo una definición porque casi que intercambiamos muy fácilmente el tema de finanzas verdes con sostenibles, Perfecto, que lo que es verde es sostenible, pero lo sostenible no no siempre necesariamente es es verde, verde. ¿no? Ujú, Entonces, en ese mundo de sostenibilidad está todo el financiamiento de lo que son, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen temas ambientales, sociales, de gobierno corporativo y temas económicos, ¿no? Eso es como el mundo de la sostenibilidad. Y ahí es, pues, ¿qué es lo que tiene un impacto positivo en, ¿no? Cuando hablamos de el mundo de sostenibilidad, hablamos de cómo tenemos un impacto positivo en los temas ambientales, en los temas sociales, en los temas económicos y de gobernanza que nos permiten llamar eso como sostenible, ¿verdad? Y dentro de ese mundo ambiental, que ese mundo ambiental lo podríamos llamar como verde, pues tenemos varias cajitas más chiquitas, ¿no? Entonces el mundo ambiental es todo el impacto positivo ambiental, todo lo que hagas ujú, en pro del ambiente. Sin embargo, más pequeñito nos podemos ir a todo lo que tenga un impacto positivo en el cambio climático. Entonces, eso es todo lo que tiene mitigación y adaptación al cambio climático. Y más pequeñito es todo lo que sea carbono positivo, ¿no? Que es ujú. muy específico de los temas de carbono. Y eso es lo que hace, digamos, ese mundo verde, ¿no? Lo que lo compone, ¿no? Temas relacionados con cambio climático, con cuidado del agua específicamente, con temas de biodiversidad que lo estamos trabajando bastante, con temas de economía circular, etcétera, ¿no? Ahí está todo eso en las finanzas verdes, que luego si le metes el componente social, que no es menos importante, que además hay una interconexión que no podemos olvidar nunca, que es
los más vulnerables económicamente, típicamente son los más vulnerables al cambio climático, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en temas de cambio climático, tenemos que tener en cuenta ese mundo social, que es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos que pensar, pues, qué tan vulnerables son al cambio climático, de manera que son dos mundos bastante interconectados. Y si ya nos vamos al tema de gobierno corporativo, pues más, ¿no? ¿Cómo gobiernas todos estos temas al interior de las instituciones, ¿no? Tienes miembros de los consejos directivos, ¿no? De las juntas directivas que sepan de cambio climático, que puedan tomar decisiones y poder evaluar adecuadamente cuál es el riesgo para la empresa en términos climáticos, qué tan vulnerables somos desde la institución, cómo estamos planeando nuestras operaciones para dentro de 10 o 15 años, de manera que no seamos, digamos, unas víctimas de los impactos del cambio climático, de manera que en cada uno, pues evidentemente existe, digamos, un componente de cambio climático importante y todas completamente interconectadas. Perfecto, Marcela. ¿Cómo aterrizamos esto para nuestros oyentes y las personas que escuchan esto? Es qué tipo de productos están enmarcados dentro de esa categoría o de esas subcategorías. Porque una de las cosas que dice la gente, bueno, ¿y esto, pues, cómo me afecta a mí? ¿No es cierto? Los que estamos en este mundo entendemos que hay créditos normales, el típico común y corriente, donde uno va a un banco y le dice, necesito un financiamiento para un proyecto. Y otros, cuando entran entidades como la IFC, en donde el proyecto en sí trae implícitos una serie de ventajas desde el punto de vista de cambio climático, Ujú. con muchos tipos de medidas y muchos tipos de indicadores, y ahí se pueden obtener de vez en cuando, porque son muy duros las de la IFC, pero de vez en cuando se obtienen algunas tacitas mejores que las comerciales, porque, porque no entramos en eso, sobre todo porque yo creo que hay mucha gente que nos escucha, que son ingenieros, firmas de desarrollo, clientes, que estarían interesados en ver esas posibilidades, Marcela. Ricardo, tuve un flashback a una conversación que tú y yo tuvimos con Germán Cristaño y Corredores hace algunos años sobre el tema de la tasa. ¿Y el Mira, reclamo era el mismo o ha evolucionado? no era el mismo. Mira, dentro del mundo climático existen los temas de mitigación y de adaptación. Dentro de los temas de mitigación encontramos temas de energía, encontramos temas de transporte, agricultura, industria, construcción, y voy a ir por cada uno un poco contándoles qué significa esto. Digamos, en el mundo de energía es, pues, cómo hacemos para financiar fuentes renovables de energía, ¿no? Por ejemplo, o cómo reducimos nuestros consumos de energía de manera que seamos más sostenibles en el tiempo en el uso de ese recurso, o cómo llevamos energías limpias a sus destinos, ¿no? Que también es una parte muy importante, que es todo el tema de la transmisión y distribución también. Por otro lado, digamos, en los temas de transporte, pues cómo hacemos esa transición a transporte más limpio, ¿no? Que hoy por hoy para nosotros es el transporte que sea eléctrico o híbrido, ¿no? Cuando nos pasamos a los temas de construcción, estamos hablando de construcción sostenible, que es básicamente construcción que tenga unos criterios muy claros de sostenibilidad en el uso del agua, en el uso de la energía, en los materiales. Nosotros particularmente desde IFC creamos la certificación Edge como una respuesta a los mercados emergentes a esta necesidad de tener construcciones sostenibles, y yo creo que eso define muy bien, digamos, en el tema de energía, agua y materiales, pues cómo debería ser esa sostenibilidad en el sector. Y que ahí arrancas también con las hipotecas, digamos, que son, pues, cómo tienes unidades residenciales que sean sostenibles, que están dentro de un edificio que, digamos, que entran dentro de una certificación como estas, o una por una, digamos, cómo le incorporas medidas que te lleven a que sea más sostenible en el tiempo, más verde, climáticamente inteligente, etcétera. En los temas de la industria, ya los mencionabas tú ahorita, temas de descarbonización, por ejemplo, en línea Sí. con los planes Net Zero, o por ejemplo, todos los temas de producción más limpia, o cómo uso menos energía, o cómo tengo menos polución, contaminación, etcétera. Ahí entran los temas de plástico, que son importantísimos en los temas de contaminación, porque ahí entramos al tema de cómo cuidamos el agua y cómo cuidamos nuestras fuentes hídricas, no solamente los océanos, que un poquito como que los vemos en Bogotá o en Medellín, a lo mejor uno dice, no, está muy lejos. No, pero es que todo lo que hacemos con nuestras fuentes hídricas allá va a parar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con los temas de reciclaje o productos reciclables que no sean de un solo uso? Todas estas cosas entran. Y por último, y no menos importante, los temas de agricultura, y esto lo digo porque
si uno mira las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pues la energía evidentemente es uno de los más, el sector energético es uno de los más importantes, ¿no? Pero ya te bajas a Latinoamérica porque pasas de que los, digamos, creo que es más o menos como el 70%, digamos, la responsabilidad que tiene el sector energético en los gases de efecto invernadero a nivel global, pero luego te pasas a Latinoamérica y ya baja como a un 40 y pico por ciento y ya te bajas digamos, a Colombia y encuentras que hay una responsabilidad bastante importante del uso de la tierra. Ujú. Entonces, es importantísimo. Entonces, en agricultura, pues, ¿cómo lo hacemos adecuadamente? ¿Cómo cuidamos la tierra? ¿Cómo cuidamos los recursos que estamos usando naturales, etcétera, ¿no? Esos son un poco los ejemplos que hay. Y para eso los bancos han ido creando productos, por terminar la respuesta, porque en Colombia hoy tenemos 11 bancos que tienen productos financieros verdes. Y esos 11 tienen productos, por ejemplo, para energía, relacionados con temas energéticos, que Sí, quiere ser productos que tienen o alguna diferenciación en términos de condiciones para energía específicamente, y así con otros sectores también donde tienen en construcción sostenible, etcétera. Y las tasas, bueno, hay ejemplos importantes, digamos, de las emisiones de bonos verdes, por ejemplo, donde se puede ver que efectivamente solo por el interés que hay en este tipo de instrumentos puedes tener algún tipo de beneficio, ¿no? Yo si me preguntas, y tenemos nosotros mismos tasas blandas en algunos casos, en México tenemos un programa bien importante, en donde tenemos un programa de financiamiento concesional específico para temas climáticos, en construcción tenemos, no lo tenemos para todos los sectores y depende de los programas que tengamos andando, pero casi, casi que la sostenibilidad ya paga, ¿no? Es decir, no solamente se trata de hacer una inversión que tiene un impacto positivo allá en el cambio climático, voy a mitigar y está como lejos, ¿no? Sino que cuando lo haces tú mismo tienes un beneficio, ¿no? Al tener seguridad energética, pues ya tienes un beneficio como país, ¿no? Cuando ya tienes una agricultura que es climáticamente inteligente, ya tienes mayor productividad. Entonces siempre hay unos efectos, digamos, de impacto de esa sostenibilidad que ya son un beneficio en sí mismos. claro. Marcela, y voy a hacerte una contrapregunta alrededor de esto. 11 bancos, eso diría uno, qué maravilla, o sea, es cuando alguien, una empresa, una persona, quiere salir a desarrollar un proyecto solar, Gonza, en Colombia, lo puede financiar de muchas formas distintas. Ujú. No tiene que poner la plata y casi que se le paga. Yo invito a todos los que nos escuchan a que no duden en montarse en la revolución solar. Hoy en día eso es, da autonomía, da libertad y permite a la gente tener un precio muy competitivo de su energía. Pero me voy a la otra forma en la que los bancos y las entidades multilaterales también promueven, digamos, estos temas de cambio climático y de protección del planeta en general, y es cuando te dicen que no te financian proyectos. Entonces, ¿qué proyectos está haciendo muy difícil financiar hoy, Marcela? Es decir, si yo llegara hoy a la IFC y les dijera, les tengo una planta de 500 megavatios a carbón, ¿cuál es la posibilidad de financiar eso? Porque esa es otra forma en donde vamos llevando a los desarrolladores de proyectos a que busquen alternativas más limpias. Entonces ya después están que en las alternativas limpias hay, ¿qué quiere? ¿Qué financiamiento hay? Pero, ¿qué tipo de financiamiento hoy está cerrado que es contaminante o que se ve contaminante hoy? Mira, todo lo que voy a decir, digamos que va a ser muy general, porque pues para cada Sí, caso sí, pues sí, sí. tenemos que revisarlo Y y para cada ahí, país depende mucho de su exacto. situación. Pero en términos generales, por ejemplo, hoy por hoy no financiamos carbón, ¿no? Esa es una de las Ajá, cosas que no hacemos y que se basa en el impacto que esto tiene. Y yo creo que la respuesta al darte ese ejemplo es cuál es el impacto que estamos generando nosotros como empresarios o como exacto. creadores de proyectos en el medio ambiente o en el tema social. Si está generando un impacto negativo, pues sépalo que ese no es el camino por el que va el mundo, no IFC. O Todo sea, el mundo, es verdad. exacto. Entonces, como que yo creo que la forma es un poco al revés. ¿Cuál es el impacto que quieres tener desde tu empresa? Si ese es un impacto positivo, puertas abiertas no solamente desde IFC, sino de todos los bancos, el sector financiero, inversionistas. Ahorita hablaba de los bonos verdes porque hemos tenido experiencias con ustedes, hicimos un bono verde, pero hemos hecho Maravilloso. con otras instituciones financieras y un poco la retroalimentación al final del ejercicio es, oiga, después de emitir este instrumento que es bien específico en el uso de recursos,
yo tengo mayor interés de inversionistas internacionales, están más Ujú, interesados. Y ese interés, esa demanda por este tipo de instrumentos, pues tiene un beneficio para ti ya tácito, digamos, ¿no? Entonces, como que al hacer tú mismo los proyectos y al definir en dónde quieres invertir tus recursos, tú mismo te vas dando cuenta, pues si estás haciendo lo correcto, ¿no? ujú. ¿Qué estás haciendo tú desde el punto de vista de transporte? ¿Sigues pensando en montarte una planta de transporte a combustible fósil cuando el mundo va en dirección contraria por los temas de las emisiones? ¿O lo que estás buscando realmente es transicionar? ¿Quieres transicionar? A lo mejor vas a encontrar espacios muy interesantes de apoyo. Nosotros mismos desde IFC tenemos un programa de transición para el sector transporte, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que la pregunta que se tiene que hacer la gente que esté oyendo esto es, ¿cuál es el impacto que quiero generar? ¿Cuál es la estrategia que tengo y el propósito que tengo como empresario? ¿Qué es lo sí. que quiero lograr más allá de los retornos financieros? Que eso ya dejó de ser así. Ya las empresas medidas solo por el retorno financiero están un poquito mandadas a recoger. La gente quiere un retorno financiero, sí, económico, pero también un retorno social, un retorno ambiental positivo, de manera que yo creo que la reflexión está en cuál es el propósito que tenemos y cuál es la estrategia y los productos que vamos a poner afuera en línea con ese propósito. Marcela, una pregunta que uno siempre oye es, bueno, ¿y cuánto va a valer la transición energética para un país como Colombia, con todo lo que eso implica, en todas las variables, energía, transporte, industria, etcétera? Pero pocas veces nos preguntamos cuánto valdría a este país no hacerla. Un país que está en una zona tropical, con unas situaciones cambiantes de clima, etcétera. ¿Qué nos costaría no hacer esa transición? Mira, los costos de la transición energética, yo creo que hay varias fuentes por ahí publicadas y varios intentos de calcularlo y varía un montón entre uno y otro, pero podemos decir que tiene un costo entre el 0,2 y el 7%, vamos a decir, del PIB. Ujú, ¿No? Y ahí entre esos números, pues hay reportes del Banco Mundial, hay reportes de jugadores locales como Fedesarrollo, el DNP, y como que cada institución ha venido haciendo su ejercicio, digamos, de cuánto creen que es esa inversión que toca hacer, ¿verdad? Habiendo dicho eso, digamos que el costo de no hacerlo, que tampoco podemos decir, no, pues va a ser tanto, pues el costo de no hacerlo es no tener acceso a la energía, por ejemplo. Es decir, nosotros somos un país que está basado en hidro. ¿Qué pasa si empezamos a sufrir la escasez de agua porque no llueve, porque se nos extendieron los fenómenos climáticos? Pues tenemos que tener fuentes renovables de energía no convencionales que suplan esa necesidad. Es decir, los riesgos de no hacerlo, yo siempre digo lo mismo, que no es para el sector energético, pero el riesgo es no hacer nada, ¿no? El ujú, riesgo de todo este tema es no hacer nada. Y yo creo que pensar en cómo hacemos esa transición desde todos los sectores, incluyendo el energético, sin duda alguna, ya tiene un beneficio para el país, ¿no? Y para las mismas instituciones. Si tú consumes menos energía, pues tienes menores costos operativos, ¿no? total. Si tú tienes tus paneles y tus baterías, pues entonces tienes menor riesgo de estar desconectado y que se te pare tu producción, ¿no? Ujú, Porque no hay esa seguridad energética. En fin, que el riesgo total. es no hacer nada al respecto, es mi opinión. Así es, total. ¿Qué ejemplos tienen ustedes en el mundo que han visto de, de incentivos tributarios? Porque creo que esto es muy importante porque tiene que haber un paralelismo también, así como Ricardo hablaba de los Ujú. desincentivos, por ejemplo, al carbón. Yo no le presto a nadie que venga con carbón. ¿Qué ejemplos hay? Porque yo creo que eso es muy interesante y es una manera que tienen los gobiernos de dejar de intervenir un poquito en esas cosas y de más bien poner la zanahoria donde deba ser puesta. Sí, hay incentivos desde el punto de vista de reducción de impuestos, por ejemplo, en muchos países. En Colombia estuvieron vivos estos impuestos durante mucho tiempo para la importación de equipos que fueran eficientes energéticamente. Ahí entraron temas de transporte, por ejemplo, entraron temas de energía renovable en su momento. Y yo creo que eso sigue existiendo en muchos países a nivel global, que existen estos incentivos principalmente al tema de impuestos. Eh, Desde la banca de desarrollo también hemos visto que la banca de desarrollo local, Ujú, digamos en el caso de Colombia, pues el Findeter o el Bancoldex, pues han tenido líneas vivas también que tienen unos incentivos
para los temas de energía renovable, por ejemplo, o de eficiencia energética también en temas de agua, etcétera, que yo creo que siguen siendo muy interesantes, digamos, desde el punto de vista de financiamiento. Pero sí, digamos que esos incentivos desde el punto de vista fiscal, eh, siguen estando presentes en la mayoría de países. Interesantemente, en algunas revisiones que hemos hecho, y no lo he hecho recientemente, cuando nos hemos dado cuenta que esos incentivos no se usaban. ¿No? Mm. Y que a lo mejor hace falta más comunicación alrededor de esos incentivos fiscales en muchos países, pero siguen existiendo y siguen siendo importantes para hacer viables los proyectos, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de importación o de construcción de nuevas plantas. Y en el caso del financiamiento específicamente, lo que decíamos ahorita, tienes algunos bancos que tienen unas líneas, que tienen unas condiciones, digamos, más beneficiosas con el ánimo de hacer que sean más viables los proyectos y que pudieran, digamos que ser financiados adecuadamente y que puedan llegar a ser completados, ¿no? Entonces, digamos que hay incentivos desde el sector privado, como con estas líneas de financiamiento, desde el sector público, desde el ámbito fiscal, pero también desde la banca de desarrollo local, que siempre tiene líneas disponibles alrededor de estos temas. Así es, incluso en Colombia seguimos con la ley 1715 Gonza, que cambiaron un Sí. poquitico la aplicación de la ley 1715, lamentablemente. ¿Qué pasó finalmente? Nosotros estábamos logrando, cuando uno construye un proyecto solar, y esto para los que nos escuchan, uno le mete ahí todo lo que cuesta desarrollarlo, construirlo, ponerlo en operación, cuáles van a ser los costos de mantenimiento, reposición de equipos, tener el mejor talento para operar esos activos. Eso vale una plata. Y eso termina, esa licuadora termina en un peso por kilovatio. Ujú. Y ese peso por kilovatio, la 1715, nos permitió básicamente reducir el, entre comillas, el CAPEX del proyecto contra futuros impuestos en cerca de un 15 a un 20%. Ujú. Y eso permitía ser muy competitivo en un momento en donde la energía solar le quedaba duro competir con la hidroeléctrica. Ujú. Y permitió que se fuera acelerando el ingreso de plantas solares en Colombia. Después vino unos cambios en la ley, no, pues, o sea, eso ha tenido incentivos aquí, allá, y le han quitado cosas y la han, digamos, complejizado un poco. ¿Y qué es lo que pasa? Que al complejizar las reglas de incentivos, finalmente lo que sube es el peso por kilovatio. Claro, se Es decir, desestimula. Ujú. exactamente, al final el cliente termina pagando un poquito más. Claro. Pero logró el propósito de política pública y era que muchos actores privados entraran agresivamente, por usar esa palabra, a ensayar la tecnología, a ponerla en operación en Colombia, a ver qué funcionaba, qué no. Y eso permite hoy en Colombia tener una verdadera revolución solar en la que Celsi está súper comprometido y que voy a hacerle publicidad política pagada de la IFC, que no hubiéramos podido hacer nuestros primeros proyectos si no hubiera sido porque la IFC, que entendía globalmente la tecnología, que entendía el impacto que podía tener en Colombia, no, si no, no lo hubiera financiado y que fue pues un financiador clave, Ángel, al principio de nuestro viaje en la energía solar. Gonza. Así es, Celsia Solar Jumbo, además que, por ejemplo, Ricardo, es muy bonito porque era una termoeléctrica a carbón en el pasado. Y pues fue muy simbólico, recuerdo la disyuntiva de, pues había que tumbar la torre, la chimenea, y eso se convirtió como en el símbolo de la llegada de las nuevas energías renovables a Colombia, porque en el 2017 era toda una novedad, una planta de generación solar. Marcela, ¿qué dolores tiene esta financiación? Ustedes que están viendo, qué brechas hay, qué tenemos que pensar, qué tuerquitas hay que ajustar para que esto vaya a una mayor velocidad. Sí, si me dejas primero complementar sobre el punto anterior, que además, digamos, de la ley, también hubo las subastas, que yo creo que Claro, también Sí. dinamizaron mucho el sector, y que también es importante mencionarlas. Mire, Colombia tiene pues una matriz bastante limpia, como decía ahorita, digamos que está basada en temas de hidroeléctricas, pero todavía está bastante rezagada en términos de escala de energías renovables no convencionales en la región, ¿no? Con lo cual yo creo que hay todavía mucho para hacer. Ha habido, digamos, en los últimos años esto que estábamos comentando ahorita, la ley 1715, los incentivos fiscales que hubo en su momento para temas también que era de eficiencia energética, pero que incluía específicamente el tema de paneles solares a menor escala. eh, y que hemos visto que, digamos, se ha ido avanzando, pero pues lentamente. Eh,
tenemos otro reto importante que es la transmisión de esa energía, lo que estamos logrando Sí, hacer, qué bueno que lo ¿no? tocas. ¿Cómo hacemos para transmitirlo adecuadamente, ¿no? Y hacer de esto, digamos, una realidad de llevar esa energía limpia al centro del país, ¿no? O al país en general, digo yo. ¿Cómo miramos los temas regulatorios y las reglas de mercado existentes, ¿no? Incluido el cargo por confiabilidad, que no quiero aquí abrir una caja de Pandora, pero digamos que ese cargo de confiabilidad también, ¿no? ¿Cómo se valora esto, ¿no? En el tema de las energías renovables no convencionales, em, los permisos, los temas, Ujú, digamos, incluidos los temas, digamos, ambientales, pero también los temas de consultas. Y aquí voy a volver a un punto, me preguntaste antes, creo, Ricardo, sobre, pues, qué es lo que no están haciendo las empresas de pronto para lograr ese financiamiento y no lo quiero dejar pasar ahora que lo recuerdo, que es el tema de los riesgos ambientales y sociales. Ujú. No es solamente hacer un proyecto, digamos, de energía renovable, digamos, un proyecto eólico, sino cómo trabajamos con los riesgos ambientales que eso implica o los riesgos sociales que eso implica, porque pues ese es el filtro número uno. ¿No? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos riesgos también cuando estamos pensando en la construcción de estos proyectos, ¿no? Como concepto, ¿dónde está esa gestión de ese riesgo? ¿Lo tenemos adecuadamente manejado? ¿Los vamos a mitigar adecuadamente? Porque eso hace parte fundamental de que también digamos que la banca también hace su filtro de gestión de riesgos ambientales y sociales de las empresas. Entonces, ahí yo creo que también hay un espacio importante para mejorar en ese proceso de obtención de permisos y consultas, ¿no? Que yo creo que si se puede hacer más eficiente, pues seguramente va a ayudar muchísimo también. Sí, yo quiero hacer una reflexión ahí con lo que dice Marcela y como volviendo a la situación del país. Miren, la importancia de la transición. Es decir, necesitamos mucho más proyectos. Se está electrificando la economía. Necesitamos no solamente proyectos de generación, solar, eólico, vamos a necesitar un poco más de gas para poder eliminar seguramente en el futuro lo que tenemos en combustibles líquidos, carbón y cosas de estas, pero también necesitamos líneas de transmisión para poder conectar todo. Sin, ¿verdad? Cómo es que nos decimos? Sin transmisión no hay transición. así es. Eso. Eh, pero Marcela, tocaste un punto que a mí me parece clave y es, hay 11 bancos acá, pero no aguantan. Ujú. Es decir, nosotros necesitamos entre 500 y 600 megas de generación anual. Esos son inversiones, pongamos un precio promedio del ECOE de $1,500,000. Pongamos lo que se necesita en transmisión, lo que se necesita en descarbonización para esas metas del net cero en el año Mm. 2050. Son millones de dólares que no tiene el sistema financiero colombiano. Necesitamos las entidades multilaterales que vienen, que hacen ese trabajo de due diligence completo, en donde le dan tranquilidad a muchos inversionistas justificados, a banca internacional, que viene y ponen los recursos que hacen falta. O Ujú. sea, como darle un mensaje de que la estabilidad en las reglas de juego, esa mirada seria del sector, es clave porque si no el país, cuando nos falten los kilovatios, vamos a perder competitividad enorme, vamos a hacer, nadie va a venir a poner una Nadie. planta industrial ni un negocio comercial cuando falta la energía, nunca, nadie. O sea, la gente se va para otro país. Entonces, necesitamos esa mirada, esa estabilidad, esas reglas de juego de largo plazo, porque no tenemos el capital suficiente en Colombia para desarrollarnos a la velocidad que los colombianos necesitamos para seguir sacando gente de la pobreza en Colombia. No, iba a decir que es que estábamos hablando justo antes de empezar de, pues, qué implica, digamos, que un empresario tenga un producto o un servicio sostenible que a lo Ujú. mejor ha tenido un pequeño costo incremental en su concepción y desarrollo, pero que luego lo sacas al mercado y hay infinidad de encuestas que dicen que, pues, los ciudadanos, la gente a pie, prefiere los productos sostenibles o los servicios sostenibles por encima de los tradicionales, que están buscando cuál es ese valor agregado de lo que ofrecen las empresas frente a la sostenibilidad. Es decir, cada vez hay mayor conciencia, posiblemente no la suficiente todavía, porque todavía vemos cosas que pasan que dice uno, ¿y cómo puede pasar esto a estas alturas de la vida?
¿no? Que tenemos los años récord en temperaturas altas o en lluvias o en inundaciones que lo hemos visto. La crisis que hemos tenido en Latinoamérica, desde las inundaciones en Río Grande do Sul hasta las sequías en México, Ujú. que ha habido años sin llover o la escasez de agua. ¿No? Entonces, que parece que fuera como muy material y muy tangible y todavía pues hay muchísima ignorancia sobre cómo llegamos a esto, qué es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Yo como persona o como empresario, ¿qué tengo que hacer sobre este tema que ya es tan material? Hace unos años hablábamos de los osos polares y como que, bueno, sí, va, el deshielo y eso está como por allá tan lejos que para qué nos preocupamos, ¿no? Pero ya está aquí y nos pasa. ¿No? Casi que todos los días hay eventos de impacto climático en la región, ¿no? Y que pues la gente de a pie sí lo está viendo, lo ven las noticias todas las noches y las encuestas lo que dicen es que prefieren un producto o un servicio sostenible por encima de uno que no sea y que incluso están dispuestos a pagar un poco más por esos productos y servicios si tienen un impacto ambiental o social positivo. Lo que quería decir que es un tema reputacional y casi que de lealtad con tu cliente, ¿no? Claro. Ve, Marcela, incluso escuchando a Bill Gates en un evento, decía una cosa muy bonita, decía, hombre, llegó la hora de la revolución industrial limpia. Lo que estamos viendo es nuevas industrias que antes eran muy contaminantes, que ya con las tecnologías que se han venido incubando, desarrollando en los últimos 15, 20 años, ya podemos decir que vamos a vivir una nueva revolución industrial limpia y sin primas verdes, sin Mm, primas verdes. Es decir, la obsesión hoy de esos innovadores, de esos inventores, de esos desarrolladores de tecnología y de los que la están financiando como ese fondo Breakthrough Ventures de Bill Gates es que van a ser igual o más competitivas que las actuales. Que el Green Premium no sea algo que detenga a los consumidores para dar el paso. Y yo creo que eso va a ser una cosa verdaderamente transformacional en muchas industrias. Muy bueno. De acuerdo. Marcela, muchas gracias. no, pues Vamos a hacer el cierre típico, Gonza, de una conversación muy rica con así los es. temitas que siempre nos gustan. Unos aprendizajes y sobre todo abrir temas de conversación para mucha gente que puede detonar ahí reflexiones importantes. Marcela, siempre terminamos con unos invitados que nos dan alguna recomendación sobre un libro, una serie, una película, una playlist, cualquier tipo de producto cultural que nos saca de esta realidad de los kilovatios y nos pone en otro tipo de planos. ¿Cuál es tu recomendación? Me encanta esto y yo iba a dar una recomendación, pero la voy a cambiar. Se vale. Porque con lo que acabamos de cerrar, realmente, a pesar de que hay mucha más conciencia hoy por hoy de los temas de cambio climático, y yo como que vivo, como leo y oigo cambio climático y para mí es súper importante y soy súper apasionada por el tema, todavía hace mucha falta afuera en el mundo entender esto qué significa para mí como persona. Les voy a recomendar una película que está ya vieja, voy a decir, pero que me parece que es muy diciente en cómo hacemos todos esa reflexión, que es la de Inconvenient Truth de Ujú. Al Gore. Muy buena. em, Ujú. que yo creo que a pesar de que han pasado tantos años desde la película, y que yo creo que levantó tanto el issue, porque realmente digamos que con Al Gore como que el tema cogió fuerza, voy a decir, Ujú, em, un poco como que se te olvida, ¿no? Se te va olvidando que esto es una realidad bastante inconveniente para muchos, ¿no? mm. Pero que está ahí y que lo vemos, como decía ahorita en las noticias. Me parece que volver a ver la película para los que ya se la vieron o para los que no se la vieron, verla a lo mejor nos trae ese toque de realidad de que esto, el cambio climático está aquí, está ahora y todos tenemos la obligación de tomar acción todos, desde la comida que compramos, la ropa que nos ponemos y cómo nos deshacemos de ella, hasta la energía que compramos. ¿A quién le estamos comprando la energía? ¿En dónde están nuestras pensiones? ¿Cómo se está usando esa plata de las pensiones? Hay una cantidad de videos súper bonitos que también se podrían ver y divertidísimos de quién está mirando esto. Ustedes saben dónde Ujú, tienen sus pensiones, ujú, ¿no? ¿Cómo se invierte esa plata hoy en día? Entonces,
llamado a ver otra vez la película y a tomar ese poquito de conciencia de qué nos toca a nosotros hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Maravilloso. ¿Y algún librito? Que aquí somos fans de la lectura. Oye, estaba diciendo yo, que era lo que les iba a decir, que no tiene nada que ver con el cambio climático, y ese era el que Perfecto. traía en mente, que es La fiesta del chivo. Ah, muy Eh, bonito, sí. Tremendo. Miren, yo me lo empecé a leer hace muchos años y lo perdí en algún momento, y me lo estoy releyendo en este momento. No solamente es una producción literaria maravillosa, sino una reflexión importantísima para la democracia Ujú. en nuestra región. Me encanta, súper recomendado, me lo he disfrutado todas las noches cuando me leo mis paginitas. Me parece no solamente divino, pues imagínense, pues escrito divinamente, que te da una vuelta por República Dominicana que también me encanta, ¿no? Y la ciudad Trujillo. O sea, qué rico, digamos, literariamente, pero además una reflexión importante y esto está así ya como tan pasado de moda en la Maravilloso. región. Mario Vargas Llosa en su momento más fino y además que nos habla, uno lee ese libro hoy y parece leyendo las noticias de ayer en cualquier Eso, parte de la región. exactamente. Así es. Maravilloso. No, Marcela, muchas gracias por esas recomendaciones, por esta conversación. Y yo te digo una cosa, definitivamente esa reflexión que hacemos para los desarrolladores de proyectos como Celsia, y es que necesitamos a la entidad multilaterales, a la banca internacional, y que es muy importante que sepamos que tenemos, muchos de los logros que tenemos son esos entes silenciosos que están afuera trayendo capitales de fondos de pensiones internacionales, de inversionistas internacionales a través de los sistemas bancarios, acá a Colombia a invertir en el desarrollo de nuestro país. Y lo otro, Ricardo, lo importante que es hacerlos sentir a ellos bien. Ujú. Es decir, que sepamos que tengamos una normatividad que sea estable, una seguridad jurídica, que tengamos unas reglas de juego claras que no cambien en la mitad del partido. Porque es que necesitamos ese capital, Así necesitamos es. ese conocimiento y necesitamos esa referenciación internacional. En las palabras que hay de Marcela, no estaba hablando de Colombia, estaba hablando de toda una región. Entonces nos nutre de ese conocimiento tan importante y por eso es que la invitamos aquí a Aquí se habla de energía. Marcela, muchas gracias y muchos saludos allá en México. Gracias a ustedes, fue súper rico conversar hoy. Mil gracias. Gracias, Marcela. Esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en Twitter como @Celsia_energía y en LinkedIn como Celsia Energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. Celsia, la energía que quieres.